Iglesia Cristiana Hispano-Suiza, hoy domingo 5 de diciembre. Ya estamos en diciembre, nos quedan 2 semanas y media para celebrar la Navidad. El día de hoy vamos a estudiar el Salmo 69, solamente una parte de él porque es un salmo bastante grande. Pero en el Salmo 69, David nos va a enseñar que hay 2 cosas que pueden destruir tu propia vida: decisiones insensatas y una actitud de pecado, cualquiera de las 2. Yo me encontraba estudiando en el seminario cuando llegó un amigo que trabajaba en una empresa y me contó una historia que realmente me partió el corazón. Entre las solicitudes de trabajo como obrero de la fábrica había un currículum escrito por un pastor. Él había sido pastor de su iglesia por muchos años y ahora se presentaba para conseguir un trabajo de obrero en una fábrica. Mi amigo, que era creyente y que estudiaba en el seminario, le llamó la atención y entonces lo citó para tener una cita con él. Y le preguntó cómo era posible que él como pastor estuviera presentándose a un trabajo de obrero, cuando habían tantas iglesias que necesitaban de un pastor. Y él le contó una historia muy triste. Contó la historia que un día llegó una chica a la iglesia buscando consejería. La chica estaba pasando por problemas emocionales fuertes y comenzó a conversar con el pastor y comenzó a contarle toda su historia, una historia de frustración con su marido. El marido la golpeaba, el marido la trataba mal, y en medio de esa conversación el pastor trataba de aconsejarla. La chica se fue, regresó 2 días después para seguir buscando consejería. Nuevamente apareció 3 días después, seguía buscando consejería, y poco a poco esta chica comenzó a sentir cierto tipo de vínculo emocional con el pastor. Para hacer la historia larga un poco más corta, resulta que un día ellos tuvieron relaciones sexuales fuera del matrimonio. La chica se sintió tan mal por lo que había hecho que se lo contó a una consejera de la iglesia. La consejera de la iglesia inmediatamente llamó a la junta de ancianos, a la junta directiva, y se lo contó. Ese mismo domingo, la junta directiva de la iglesia ponía en disciplina al pastor y lo sacaba de su cargo. Su esposa, avergonzada públicamente, decidió abandonarlo. Sus hijos, por la vergüenza, abandonaron la iglesia. Y el pastor, en una semana, quedó sin iglesia, sin familia, sin amigos. Probablemente la historia parezca dura y nosotros diríamos: qué mal la iglesia, cómo reaccionó. Quizás debieron buscar algún tipo de ayuda, de consejería o lo que fuese. Lo cierto es que este pastor terminó
Estamos muy bendecidos de poder estar juntos para alabar a nuestro Dios, y permítanos empezar con unas palabras de oración. Amado Dios, gracias por esta mañana, gracias por cada persona que está ahora en su hogar, listo, Señor, para alabarte, para adorarte, y también preparando su corazón para escuchar de tu palabra. Toca nuestros corazones, habla, Señor, a nuestras mentes. Señor, llénanos con tu Espíritu Santo. Padre, que podamos siempre aplicar lo que aprendemos de ti. Señor, ayuda a las personas que están pasando por momentos difíciles. Y Señor, tú danos esa convicción de que tú estás a nuestro lado siempre. Bendito seas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, alabémosle a nuestro Dios, a aquel que nos amó, nuestro testigo fiel. A Él hay que exaltar. Con la siguiente alabanza que dice a Jesús, a Él, exaltémosle con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Fiel, exaltaré, es simple fin, hagan yo soy, adoraré, que nos amó, testigo fiel, exaltaré, es simple fin, hagan yo soy, adoraré, Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Amén. Qué lindo es alabar a nuestro Dios. Sigámosle adorándole a nuestra roca eterna, porque Él es verdadero y fiel y Él promete cumplir siempre con su palabra. Sigamos cantándole a nuestro Dios. Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti, oh Rey, mi refugio contra la tormenta,
hermanos, pongamos siempre nuestra confianza en las manos de Dios, porque Él está siempre ahí con nosotros. No nos abandona, aún en medio de toda esta pandemia. No tengamos miedo, porque como dice su palabra, el perfecto amor echa fuera todo temor. Y por eso pidámosle a nuestro Dios que sea Él que escudriñe nuestros caminos. Y si nos hemos alejado de Él, y si nos estamos alejando de Él, volvamos a nuestro Señor, que el Señor nos permita volver a Él. Como dice su palabra, como se dice hoy, ahora mismo, volvamos a los caminos de nuestro Señor. Él está ahí llamándonos, porque Él es bueno. Así que alabemos a nuestro Dios con esta linda canción. Cantemos otra vez, nuestro Dios. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos al Señor. Levantemos nuestras manos al Señor. Que Dios les bendiga, que tengan un lindo domingo y que la palabra de Dios quede grabada en nuestros corazones. Chao. Chao. Los anuncios para el día de hoy. Nuestros servicios
y cultos de adoración en forma presencial a las 10 de la mañana en Pratteln, a las 11 de la mañana en Dulliken. Están cordialmente invitados todas las personas en las cercanías acá en Suiza. Y para los que están un poco distantes, tenemos a las 10 de la mañana el video virtual, el culto virtual para que puedan conectarse y escuchar de la palabra de Dios. Y todos los miércoles tenemos la epístola a los Colosenses. Tenemos una cita con la palabra de Dios. Hermanos, todos sabemos que debemos edificarnos en la palabra. Todos sabemos que debemos estudiar la palabra de Dios. No pierdan la oportunidad. No pierdan el privilegio de estudiar la palabra de Dios. El diablo te va a presentar muchas excusas, razones para que no lo hagas. Pero tienes que ser disciplinado y fiel al Señor para estudiar su palabra. Todos los miércoles a las 8 de la noche, hora de Suiza. Hemos terminado la primera de 3 partes de nuestro curso de capacitación de líderes. La segunda parte, cómo preparar un sermón y predicar la palabra. Y la tercera parte, cómo preparar y dirigir un estudio bíblico, los estaremos desarrollando en el mes de enero. A partir del mes de enero, estén atentos a las fechas. El 18 de diciembre tendremos un día especial. Cada 2 meses hacemos una cadena de oración. En esta oportunidad vamos a tener la misma cadena de oración desde las 4 de la mañana hasta las 6 de la tarde, pero solo con un motivo: acción de gracias. Agradecerle al Señor por el año 2021, por todas las cosas buenas que nos han ocurrido y por las malas también, porque el Señor tiene un propósito para cada una de ellas. Así que inscríbanse sábado 18 de diciembre, entre las 4 de la mañana hasta las 6 de la tarde, cadena de oración. Tú puedes solicitar 15 minutos, 30, 45 minutos, 1 hora de esta cadena para tener este tiempo de acción de gracias y agradecer al Señor. Para los equipos de trabajo de la iglesia, no olviden que hasta el domingo 19 de diciembre tienen tiempo para reunirse y preparar su descripción de trabajo, responsabilidades y funciones para el año 2022, su plan de trabajo también. Estamos hablando del grupo de alabanza, el grupo de la escuela dominical, los diferentes coordinadores, la junta directiva, etc. Hasta el 19 de diciembre tienen tiempo para reunirse y preparar sus planes de trabajo. Para esta Navidad tenemos nosotros el proyecto Jiré, que es el proyecto de ayuda social a mujeres solas, viudas, abandonadas, con hijos y que son de bajos recursos en Chorrillos, Lima, Perú. Este año tenemos cerca de 20 niños que no tienen ni zapatitos ni pantalones, y entonces queremos en esta Navidad sorprenderlos de parte de Dios, llevándole algo de ropa, unos zapatos que puedan usar en la escuela y naturalmente algo para comer en casa. Le pedimos que nos apoyen en este sentido. Queremos juntar unos 500 francos para poder mandar a Lima, y la fecha límite es el domingo 19 de diciembre, que hasta entonces vamos a enviar el dinero para que nuestros hermanos en Lima tengan el tiempo para ir y hacer las compras y hacer las preparaciones para esta Navidad, para estos niños de escasos recursos. Si quieres participar de esto, comunícate con el pastor de nuestra iglesia y entonces juntos vamos a hacer esta bolsa de dinero para ayudar a estos niños en esta Navidad. Y nosotros tendremos un servicio especial el domingo 26 de diciembre a las 11 de la mañana en Dulliken. Un servicio donde vamos a recordar lo importante que fue la venida de nuestro Señor para salvación de nuestras almas.
Que Dios les bendiga. Bienvenidos otra vez a este servicio virtual de la Iglesia Cristiana Hispano-Suiza. El día de hoy vamos a continuar estudiando los Salmos, el Salmo 69. Pero antes de eso, vamos a repasar un poco lo que estudiamos la semana pasada. La semana pasada tuvimos una prédica que se llamaba Como ladrón en la noche. Estábamos hablando acerca de la venida del Señor y estábamos hablando de ese texto de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Como ustedes saben, aquí en la parte de arriba van a aparecer los versículos bíblicos para los que quieran apuntarlos, para poder repasarlos después de la prédica. Yo personalmente tengo la costumbre de dar muchos textos bíblicos porque es la palabra de Dios la que permanece para siempre. Yo puedo hablar muchas cosas bonitas, muchos pensamientos, mucha filosofía humana, pero lo que queda para siempre es la palabra de Dios. Y si usted apunta los textos y los repasa nuevamente después de la prédica, va a ser enriquecido con la palabra. A veces me han criticado de que doy muchos textos bíblicos, pero yo quiero que llenemos nuestro corazón de la palabra y que cuando salgamos de estos servicios, después de haber escuchado la prédica, sintamos que nuestro corazón se ha llenado de la palabra de Dios. Así que la semana pasada empezamos hablando de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Solamente voy a leer el día de hoy versículo 16 en adelante, que decía: porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y esta frase fue la que me llamó la atención. Nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor. Los que hayamos quedado hasta la venida del Señor. Y cuando hablábamos de este tema, hacía algunas preguntas. ¿Es la segunda venida de Cristo una verdad bíblica o es un invento de los pastores para asustar a la congregación? ¿Quiénes quedaremos hasta la venida del Señor? ¿Quiénes partiremos antes? ¿Quiénes estarán vivos cuando el Señor venga por segunda vez? ¿Cómo será el mundo de aquella época? ¿Será verdad aquel himno que decía: las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor? Es decir, ¿las naciones estarán unidas cuando venga el Señor, o por el contrario, habrán guerras y rumores de guerras? ¿Llegará Cristo a un mundo lleno de armonía y de paz, o lleno de violencia, de desobediencia, de asesinato? Y por último, ¿cómo será la iglesia de aquella época? ¿Cómo será la iglesia de la última generación, los creyentes de la última generación? Naturalmente que existirá un remanente pequeño que se mantendrá fiel, pero la palabra nos enseña que en los últimos tiempos la fe de los creyentes va a sufrir de 3 males. El primero lo encontrábamos en Mateo 24, versículos 11 al 13, que nos decía que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La maldad, el pecado, se va a infiltrar en el corazón de muchos creyentes y su amor por el Señor, por su iglesia, por el pueblo de Dios, se va a enfriar. Interesante. Entonces vamos a experimentar un enfriamiento espiritual contrario a las falsas enseñanzas de algunas personas
que dicen que habrá un gran avivamiento en estos tiempos. Entonces, en los últimos tiempos no va a haber un gran avivamiento, sino al revés. Vamos a luchar contra un enfriamiento espiritual producto de la maldad y del pecado que los creyentes van a permitir en sus vidas. Más adelante, en el mismo Mateo 24:24, nos dice: se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Sabemos nosotros que existen en el mundo mentirosos, engañadores, estafadores, gente que funda iglesias, gente que funda sectas, que son mentirosos ya compulsivos, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo podría ser? ¿Cómo podría ser que los llamados, los escogidos de Dios sean engañados? Por medio de falsos maestros, falsos profetas, infiltrados en la iglesia. Estamos viviendo eso. Estamos viviendo eso. Creo que hay una lista de 30 supuestos profetas en Estados Unidos que anunciaron que Donald Trump iba a ser reelegido por segunda vez. Mintieron, engañaron al pueblo, pero el pueblo que los sigue, las iglesias donde estos mentirosos son pastores, continúan. Y los creyentes continúan creyéndoles a estos falsos profetas. El engaño va a estar infiltrado. Porque si se te presenta un ateo que te dice alguna mentira, no le crees. Si se presenta delante de ti algún líder de la iglesia satánica, no lo vas a creer. Pero si se presenta delante de ti un supuesto pastor, un supuesto profeta, que se gana tu confianza, porque además, dice, harán grandes señales y prodigios, a ese sí le vas a creer. Entonces, la segunda característica, el segundo mal que va a afectar a la iglesia es: van a engañar aún a los escogidos. Nos vamos a saturar de falsos profetas, mentirosos, pastores mentirosos, maestros mentirosos que van a enseñar doctrinas que están fuera de la palabra. Solamente con esta característica yo podría decirles que parecería como que estamos en esa generación que verá la venida del Señor. Y el tercer mal que afectará a los creyentes, decíamos la semana pasada, está en 2 de Timoteo capítulo 3. 2 de Timoteo capítulo 3 empieza diciendo: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán, y luego hace una lista de cosas que vendrán en los últimos tiempos. Dice: tiempos peligrosos, hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, ingratos, desobedientes a los padres, y la lista continúa, pero al final da un punto más sobre los últimos tiempos, que dice que los creyentes tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de la misma. Tendrán apariencia de piedad. El tercer mal que va a afectar a los creyentes en esa última generación, la generación que reciba la venida de Cristo, es que van a vivir una hipocresía religiosa, una apariencia de piedad, pero en sus vidas la fe, la palabra no tendrá efecto. Por eso dice: tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de la misma. Ellos dicen que creen en la palabra, pero la palabra no tendrá poder para transformarlos. Ellos dicen que tienen al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no produce los frutos del Espíritu ni la santidad que corresponde. Entonces tienen apariencia, pero niegan la eficacia de la palabra, del Espíritu, de la fe en sus propias vidas. En conclusión, en esos últimos tiempos, esa última generación, el amor de muchos se enfriará, el engaño estará infiltrado en la iglesia por medio de falsos profetas que hacen señales y milagros, y la gente vivirá una religiosidad hipócrita, una apariencia de piedad nada más, solamente apariencia. Y también hemos visto ya anteriormente cómo se llega a eso. ¿Cómo vamos a llegar en esa generación?
¿Cómo vamos a llegar a ese tipo de creyente? Y decía hace unas semanas atrás que tiene que ver mucho con el trigo y la cizaña. En Mateo capítulo 13, versículos 36 al 43. Mateo 13, del 36 al 43, dice que Jesús, hablando sobre esta parábola del trigo y la cizaña, les contaba a sus discípulos y les dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa. Acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la palabra de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El trigo es los hijos del reino, la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Nos está diciendo el pasaje que, si bien es cierto, en los últimos tiempos vamos a experimentar la maldad que se multiplica, que hace que el amor de los creyentes se enfríe, la multiplicación de falsos profetas con señales y milagros que engañarán a muchos con falsas doctrinas, y la apariencia de piedad, esa religiosidad superficial que van a vivir los cristianos de esa generación. ¿Cómo llegamos hacia eso? Uno de los caminos para llegar a eso va a ser los instrumentos, los hijos del malo, la cizaña, que Satanás va a usar como enemigo de Dios para, dice el texto, ser piedra de tropiezo y llevarte a la iniquidad. Es decir, que vamos a encontrarnos con gente que son los hijos del malo, que van a intentar ser piedra de tropiezo en tu vida para llevarte a la iniquidad y así lograr esas características de los creyentes de la última generación, con el amor frío, engañados por falsas doctrinas, viviendo una apariencia de piedad, nada más. Entonces dice acá, nos habla de la cizaña como esos hijos del malo que serán instrumentos de parte del diablo, van a ser instrumentos para hacer piedra de tropiezo en tu vida, para hacer piedra de tropiezo en tu vida y llevarte a la iniquidad. Y en 2 de Pedro, capítulo 3, hay un consejo, en versículo 17, hablando justamente de esos últimos tiempos. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 17 y 18, dice: así que, hermanos o amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. No sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. No sea que arrastrados por la cizaña, por los hijos del malo, que van a ser piedra de tropiezo, te arrastren a la maldad y termines cayendo de tu posición en Cristo. Versículo 18 dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Creced en la gracia y en el conocimiento. ¿Cuándo?
ahora, no cuando vengan los malos tiempos. Hermano, uno a veces no, se siente como frustrado cuando ves la falta de amor de los creyentes por la palabra de Dios. Es impresionante. La gente no entiende que si no crece en el conocimiento de Dios, llegarán momentos en que van a ser arrastrados por el error de los inicuos, van a ser arrastrados por la cizaña. Si no creces en el conocimiento de Dios ahora. Bueno, entonces el primer peligro que vamos a enfrentar son la cizaña, los hijos del malo, el error de los inicuos, que va a tratar de arrastrar a los creyentes a este enfriamiento espiritual, a este engaño al interior de la iglesia, a esta falsa e hipócrita conducta religiosa superficial, ¿no? Pero en segundo lugar, debemos entender, y esto es algo importante, de que hay aspectos en la vida que a veces son propiamente autodestructivos. Es decir, que el Salmo 69 nos va a ayudar a entender, ¿no?, que hay una gran verdad, y es esta: cuídate de ti mismo, porque tú puedes autodestruirte si no pones atención a tus propias decisiones. Si bien es cierto, tienes que tener cuidado con la cizaña, con los hijos del malo, que quieren ser piedra de tropiezo, aléjate de ellos, no les permitas a ellos meterse en tu vida, meter en tu cabeza ideas, meter en tu corazón ideas que te alejen del Señor. Tienes que ser radical con estos instrumentos del diablo. Pero en segundo lugar, tienes que entender que el otro gran enemigo puede ser tú mismo. Y ahí, hermanos, tenemos que ponernos las pilas. Tenemos que abrir los ojos, porque imagínate que tú seas tu propio enemigo, ¿no? Todos conocemos el pecado de David. Todos sabemos que David, por su insensatez, un momento de insensatez, fue seducido por su propia carne y terminó cayendo en pecado, arruinando su vida, arruinando la vida de Betsabé, siendo instrumento, autor intelectual del homicidio del marido de Betsabé para poder tratar de ocultar su pecado. David pensó que podía ocultar su pecado, pero esa es la gran mentira que el diablo te quiere hacer creer, que no hay consecuencias. La gran mentira del diablo es que tu pecado no tiene consecuencias espirituales. Y eso no es así. El Salmo 69 nos habla de esto. Les invito a abrir su Biblia en el Salmo 69, en el versículo 5. Salmo 69, en el versículo 5. David dice esta frase: Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Es interesante. David está mencionando dos aspectos de su vida: su insensatez y sus pecados. ¿Y por qué está mencionando esto? Porque cuando leemos el Salmo 69, nos encontramos con que David estaba viviendo una frustración, pero no era por disciplina divina, tampoco era por tentación del diablo, era por su propia insensatez y su propio pecado que lo habían llevado a él a una situación de autodestrucción. Vamos a leer el Salmo 69. El Salmo 69 empieza diciendo:
versículo 1, dice: Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido, y han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Es interesante porque miren en la traducción del lenguaje actual, lo dicen así: Sálvame, oh Dios, siento que me ahogo, como cuando el río se sale de su cauce e inunda la casa. Siento que me hundo en el barro y no tengo dónde apoyarme. Me encuentro en aguas profundas luchando contra la corriente. Cansado estoy de pedir ayuda. Tengo reseca la garganta y ya los ojos se me cierran y tú no vienes a ayudarme. Y todo por consecuencia de su insensatez y su pecado. Eso es lo que nosotros imaginamos. Nosotros imaginamos que decisiones insensatas no tienen consecuencias. Nosotros pensamos que nuestro pecado no tiene consecuencias, pero lo primero que ocurre es que tu alma comienza a sentir cómo se deteriora, cómo pierde la relación con Dios, cómo pierdes la paz de Dios, cómo pierdes la seguridad que tienes en el Señor. Y por eso dices: sálvame, porque siento que me ahogo, me estoy ahogando. ¿Pero por quién? ¿Por qué te estás ahogando? Porque te estás ahogando en tus propias malas decisiones. Siento que me hundo en el barro y no tengo dónde apoyarme. ¿Pero por culpa de quién? ¿Del diablo? No, por tus propias decisiones insensatas o por tu propio pecado. Dicen: me encuentro en aguas profundas luchando contra la corriente. Luchando contra la corriente porque nada te sale bien, porque nada fluye, porque sientes como que vas contra la corriente, ¿no? Cansado estoy de pedir ayuda. Tengo reseca la garganta, los ojos se me cierran y tú no vienes a ayudarme. Y otra cosa interesante de la insensatez y del pecado es que no reconoces tu culpa. Y David en el versículo 4 lo dice así: se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. ¿Y he de pagar lo que no robé? Tengo gente que me aborrece y no sé por qué. Y no sé por qué. Si hay una característica interesante, es que cuando somos insensatos, tomamos decisiones necias, reaccionamos como necios y después nos preguntamos: ¿por qué la gente no me quiere? ¿Por qué la gente me trata mal? Porque nuestra insensatez nos impide ver nuestros errores. Cometemos pecados. Claro, después de repente decimos: ya, Señor, ya no quiero pecar más, pero esto tiene consecuencias. Y cuando la gente ve eso, reaccionan mal, ya no creen en ti, ya no confían en ti, tienes una mala imagen, y tú dices: ¿por qué? Pero si yo no les he hecho nada. Y por eso David en el versículo 5 dice: Dios, tú conoces mi insensatez, y mis pecados no te son ocultos. Y noten el versículo 6. No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían. Oh Señor Jehová de los ejércitos, no sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel.
Lo peor, hermanos, de nuestra insensatez y de nuestro pecado es que siempre trae consecuencias y afecta la vida de otros. Tú puedes creer que no, pero afecta la vida de otros. David decía, no sean avergonzados por causa de mí, por causa de mi insensatez, por causa de mi pecado, no sean avergonzados los que en ti confían. ¿Cuántas veces la insensatez de un pastor ha avergonzado a todo el pueblo de Dios frente al mundo? ¿Cuántas veces la insensatez de un creyente ha avergonzado al evangelio en su centro de trabajo, en la universidad, en medio de su familia? ¿Cuántas veces he tomado decisiones que terminan siendo una vergüenza para el evangelio? Luego David añade, dice, no sean confundidos por mí los que te buscan. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. La traducción en lenguaje actual dice, no dejes que por mi culpa sean puestos en ridículo los que buscan agradarte. Hace poco estaba viendo en el internet un pastor, se llama pastor, un pastor que va a cantar a una iglesia donde sale una cantante. La cantante pues canta, ¿no? Y después de cantar, obviamente, creo que al final le dieron una ofrenda a la cantante, y esto le molestó muchísimo al pastor, porque se supone que ella debía cantar sin ofrenda, sin nada. Entonces el pastor comenzó a hablar públicamente en contra de ella, inclusive dijo que era una hija del diablo. Esta cantante tiene una voz muy preciosa, muy bonita, pero este pastor comenzó a decirlo públicamente. Ese no le escribió en privado, sino que lo hizo público en su iglesia, en sus prédicas. Inmediatamente ella, cayendo en el mismo juego, también comienza a responderle a él, pero públicamente. Y comenzaron una serie de videos, entre ellos atacándose uno al otro, diciendo que uno era hijo del diablo, que el otro era un irresponsable, que etcétera, etcétera, pero públicamente. Yo comencé a leer los comentarios de la gente que veía esta pelea de niños, y miren el ateo de un ateo, como nombre decía el ateo, dice, me encanta ver cómo estos supuestos hijos de Dios se masacran unos a otros. Esta es la verdadera fe religiosa que defienden. Y otro escribe así, me alejé de la iglesia hace mucho tiempo. De vez en cuando extraño congregarme en una iglesia. A veces siento la necesidad de asistir y de retomar el camino que alguna vez tuve. Entonces, veo estas peleas ridículas y me acuerdo por qué me fui de la iglesia. Y por eso David, hablando de su insensatez y de su pecado, dice, Señor, no sean avergonzados por causa de mí los que en ti confían. Oh Señor Jehová de los ejércitos, no sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Hermanos, el Salmo 69 nos habla de un hombre como David, cuya insensatez y cuyo pecado terminó repercutiendo primeramente en su propio corazón. Porque él mismo va a decir que se sentía como que se ahogaba. Otra cosa también es que
no reconocía por qué le pasaban estas cosas. No sé por qué me persiguen, no sé. Y por último, él mismo comienza a orar y decir, Señor, que mi insensatez y mi pecado no sean, que no avergüencen a aquellos que en ti confían, que no se confundan los que te buscan. Y esto, hermanos, este es el gran ejemplo de lo que pasa en nuestras vidas cuando permitimos que la insensatez y el pecado se infiltren en nuestro corazón. Nos destruye, nos destruye. Hay un ejemplo que a mí me llama mucho la atención, es cómo cazan osos polares en el Polo Norte. Y me llamó muchísimo la atención, porque cazan una pequeña foca, la desangran a la foca, y con sus intestinos y la sangre, ¿no?, la juntan, le meten un cuchillo filudo en medio y hacen un bloque de hielo. Un bloque de hielo con la sangre, las tripas y el cuchillo. Y lo dejan en algún lugar en medio de la nieve. El oso polar ve eso y va en busca de la comida. La sangre le llama la atención. Entonces huele la sangre, huele las entrañas de esa foca y comienza a lamer el hielo. Y lame el hielo para ir, digamos, entrando a ese bloque de hielo y poder comerse las entrañas. Pero el hielo entumece su lengua. Y en la medida que él va lamiendo el hielo, se encuentra con el cuchillo y no siente que el cuchillo le va cortando su propia lengua. Y de repente ya no está comiendo la sangre de la foca, está comiendo su propia sangre. Y con la lengua completamente destrozada, el oso polar muere desangrado. Hermanos, esto es lo que pasa cuando dejamos que la insensatez y el pecado llenen nuestras vidas. Terminas desangrándote tú mismo, terminas muriendo. ¿Qué es la insensatez? Vamos a hablar de ese tema. Vamos a hablar qué es la insensatez y qué es el pecado. ¿Qué es la insensatez? En 1 Samuel, capítulo 25, nos cuentan una historia. David había protegido unos pueblos. David, saben que estaba siendo perseguido por Saúl. Entonces él va escapando, pero en la medida que va escapando, él protege a los pueblos de Israel, los va protegiendo. Y entonces llega al desierto de Parán, donde vivía un hombre que se llamaba Nabal, y su mujer se llamaba Abigail. Dicen que la mujer era de buen entendimiento y de hermoso parecer, pero que él era un hombre duro y de malas obras. Y entonces acá nos cuenta de que David manda cortésmente a un emisario y le dice, oye, Nabal, mi gente está pasando por tu tierra, nosotros te hemos cuidado, te hemos protegido, por favor, dales de comer, ¿no? Dales un poco de comida. Y entonces dice que cuando llegaron los jóvenes, en el versículo 9, cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas cosas. Y Nabal respondió de la siguiente manera. Dice, ¿quién es David? Dice. ¿Quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí?
Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua, la carne que he preparado para mis esquiladores y dársela a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que habían enviado a David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. O sea, después que David había protegido al pueblo, a estos pueblos de los filisteos, de los países vecinos que querían aprovecharse, David los defendía, y entonces de repente este hombre malagradecido, ¿no?, responde de esta manera. Y entonces David se llena de cólera, ¿no? Y en el versículo 13 dice, entonces David dijo a sus hombres, cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. Pero uno de los criados le contó a Abigail, y le dijo, mujer de Nabal, diciendo, he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha zaherido. O sea, se ha burlado de ellos, ¿no? Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Y entonces Abigail agarra y dice, Dios mío, qué bruto mi marido. ¿Cómo va a reaccionar de esta manera a David, que es el que nos ha protegido, nos ha cuidado, nos ha tratado bien? Y entonces ella, sin que el marido sepa, prepara de todo. Prepara pan, prepara comida y sale al encuentro de David. Porque David, ¿saben qué? David había decidido ir y borrar del mapa a Nabal con toda su gente. Y entonces Abigail llega al encuentro y miren lo que le dice. David, ¿no? Le dice a David, no haga caso ahora, mi señor, a este hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Y luego le dice, y yo he traído comida para ti, por favor, perdona al insensato de mi marido. Y David le perdona. David le perdona. Y es interesante porque la insensatez de este hombre pudo haber significado su muerte, la muerte de su familia, de sus empleados, de sus siervos, por bruto, por necio. Esa es la insensatez. La insensatez no te permite pensar. La insensatez es la reacción necia, imprudente y prepotente. O sea, la insensatez te hace reaccionar sin pensar, sin decir cuáles son las consecuencias de todo esto. Dice la definición, insensatez es el comportamiento necio e impulsivo que no calcula las consecuencias de sus actos. Insensatez, el comportamiento necio e impulsivo que no calcula las consecuencias de sus actos. Otra versión dice, es la característica de actuar estúpida y precipitadamente por impulso. La característica de actuar estúpida y precipitadamente por impulso. La cualidad de ser imprudente y necio. Actuar por ingenuidad y locura.
Ese era Nabal. Gracias a Dios, junto a él estaba Abigail, su esposa, que sí era inteligente. Y ella, su conducta, preveyó lo que iba a ocurrir y reaccionó con sabiduría. Y hermanos, a veces nuestra insensatez nos hace reaccionar así, necia, impulsivamente, sin calcular las consecuencias de nuestros actos, y eso trae consecuencias autodestructivas sobre nosotros mismos. ¿Saben que la historia de Nabal es que, si bien es cierto, David le perdonó la vida, Dios no? Porque 10 días después, Jehová hirió a Nabal, dice el texto, y murió. Y la pobre Abigail quedó viuda. Y David la tomó como esposa. La palabra de Dios, hermanos, nos habla mucho de esto. Nos habla muchos versículos al respecto. Nos dice, por ejemplo, en Proverbios 13, todo hombre prudente procede con sabiduría, el necio manifiesta necedad. Proverbios 14, 17, el que fácilmente se enoja hará locuras, y la palabra locura es insensatez. El que fácilmente se enoja se comporta como un insensato. El hombre perverso será aborrecido. Proverbios 14, 29. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad, enaltece la insensatez. Proverbios 15:2. La lengua de los sabios adorna sabiduría, mas la boca de los necios habla sandeces, habla insensateces. Entonces hay que grabar en nuestra mente, hermanos, que la insensatez nos autodestruye. Y saben que la insensatez brota del corazón. En Marcos capítulo 7, versículo 21 al 23, nos dice que de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Es algo que brota del corazón. No es algo que tú te propones ser insensato, sino que cuando tu corazón es insensato, brota en forma natural. Y entonces, ¿cómo solucionamos eso? La única manera de vencer la insensatez es cambiarla, sustituirla por la sabiduría que desciende de lo alto. En Santiago capítulo 3 nos hablan de la sabiduría que desciende de lo alto. Dice, versículo 13, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allá hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. La única manera de vencer la necedad y la insensatez es ser llenos de la sabiduría que viene de lo alto. Llenar tu corazón de la sabiduría que viene de lo alto. Y esto solamente se logra cuando tienes una comunión permanente, diaria con Dios. Un tiempo a solas con Dios que abra un canal de comunicación con el Padre. En la medida que tú estás conectado como la vid y los pámpanos, en la medida que tú estás conectado a la vid, estás agarrado de la vid, entonces fluye la savia,
En la medida que tú estás agarrado del Señor, la sabiduría de lo alto desciende a tu corazón. Entonces la clave para dejar de ser insensato y necio, la clave es una comunión permanente con Dios, de tal manera que Dios pueda llenar tu alma de la sabiduría que viene de lo alto. Hemos hablado de la insensatez. Ahora vamos a hablar de la segunda característica, que es el pecado. El pecado también es un factor autodestructivo. Es interesante que el pasaje dice: Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Porque esa es la otra mentira. La otra mentira, la primera mentira es pensar que mi insensatez y mi pecado no afecta a los otros. Esa es la primera mentira del diablo. La segunda mentira del diablo es que podemos ocultar nuestros pecados y nuestra insensatez. ¿Qué es el pecado? El pecado es simplemente, la palabra significa errar el blanco. Dios nos ha dado leyes, pero esas leyes no son porque Él las necesite, sino porque nosotros las necesitamos para vivir en armonía con los que me rodean. ¿Entendemos? Los mandamientos que Dios nos ha dado, que la palabra de Dios que quiere que cumplamos, no es porque Dios la necesite, es porque nosotros la necesitamos. Porque, ¿sabes el daño que causa en otros tu codicia? Cuando el empleador, el dueño de la empresa es codicioso, ¿sabes todos los efectos que producen en los trabajadores? Les quita el sueldo, no les paga, los mantiene con el sueldo mínimo, y toda tu codicia repercute en un montón de gente que te odia. La codicia. O por ejemplo, ¿sabes el daño que causa a tu relación, a tu familia, el adulterio? ¿Sabes tú lo que significa que tu marido no crea en ti, no confíe en ti, que tu esposa no crea en ti, no confíe en ti, que tus hijos se avergüencen de ti al descubrir un adulterio? ¿Sabes tú el daño que causa a los que te rodean tener la fama de mentiroso? ¿De chismoso? Las leyes de Dios no fueron dadas para Dios, sino para nosotros. Por eso en Job capítulo 22 dice este texto, dice: ¿traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. ¿Tiene contentamiento el Omnipotente en que tú seas justificado? ¿O provecho de que tú hagas perfecto tus caminos? O sea, ¿crees tú que cuando guardamos la palabra, Dios se convierte en un Dios más grande, más poderoso, es más santo cuando tú guardas la palabra? Y cuando dejas de guardarla, ¿tú crees que Dios deja de ser tan poderoso porque tú dejas de guardar la palabra? Absolutamente. A Dios no le trae ningún provecho si tú guardas la palabra o no. A ti te trae provecho guardar la palabra. En segundo lugar, no es que Dios quiera limitar nuestra libertad, sino lo que quiere es protegernos de un camino de autodestrucción. ¿Sabes tú lo que significa manejar borracho y causar un accidente? Hace mucho tiempo alguien me preguntó, pero la Biblia dice que podemos tomar un vaso de licor que mientras no nos emborrachemos. Alguien me dijo eso, le dije la verdad es que sí, la Biblia lo dice, pero yo como pastor, yo no soy un defensor del alcohol para nada. ¿Tú crees que yo voy a decirle a la gente, no, la Biblia dice que puedes tomar un poquito de alcohol? A mí qué me importa si la gente toma licor o no. Lo que pasa es que el licor trae consecuencias, daños. ¿Sabes cuánta gente tiene un accidente manejando borracho o alcoholizado? ¿Sabes cuántas niñas son violadas cuando están en estado etílico? ¿Sabes tú el daño que causa el alcohol? Jamás en mi vida yo como pastor predicaría, sí, pueden tomar una copita. ¿Por qué tienen que tomar una copita? ¿A mí qué me importa el alcohol? ¿Vendo yo licor acaso? No. Nosotros somos defensores
de vivir una vida digna delante de Dios, honrando a Dios. Por eso, hermanos, no es que Dios quiera limitar tu libertad. Ay, pero yo quiero tomar mi cerveza. No es que Dios quiera limitar tu libertad. Lo que Dios quiere hacer es protegerte de las consecuencias del pecado. ¿Mm? Dios no te limita. Por ejemplo, cuando te dice, no forniquemos, ¿acaso te está limitando? No, la gente dice, no, yo estoy libre para acostarme con quien quiera. Y luego terminas asesinando un niño no nacido, un niño inocente. Job dice, si pecares, ¿qué habrás logrado contra Dios? Y si tus rebeliones se multiplican, ¿qué harás tú? Si fueres justo, ¿qué le darás a Dios? ¿Qué recibirá de tu mano? Al hombre como tú dañarás su propia impiedad, y al Hijo del Hombre le aprovecha su propia justicia. Entonces, hermano, el pecado significa simplemente desobedecer la palabra de Dios. Y cuando la desobedeces, tiene consecuencias. Y te autodestruyes. ¿Qué hacemos, hermano? Frente a la insensatez, la sabiduría de Dios, ¿verdad? Frente a la insensatez, yo quiero orar y decirle al Señor, yo no quiero ser insensato. Yo quiero que me llenes de la sabiduría que viene de lo alto. Y frente al pecado, el temor de Dios. Es lo que te mantiene alejado del pecado. Y por eso le digo, Señor, pon en mí temor de Dios. Pon en mí temor para guardar tu palabra. Yo no quiero que el pecado venza sobre mí, porque además debe ser esto, que Jesucristo al morir en la cruz nos liberó de la esclavitud al pecado. He sido rescatado de la esclavitud al pecado. Por eso es una decisión que yo tomo. Yo tomo la decisión de no pecar. Por eso la palabra te dice, sed santo, como una orden. No te dice como un consejo o no te dice como una reflexión, sino toma la decisión de ser santo porque has sido liberado por la sangre de Cristo. Ya no eres esclavo del pecado. Toma la decisión de no vivir en pecado, sino en el camino de santidad. Dile al Señor, Señor, yo quiero tomar la decisión de andar en el camino de santidad porque el pecado me destruye. Y el camino de santidad, ya lo hemos dicho varias veces, significa honrar a Dios en todos tus actos, honrar a Dios en todos tus actos, adorar a Dios con todo tu corazón y servir a Dios en todo tiempo. Ese es el camino de santidad. El Salmo 69 nos habló acerca de los grandes peligros que sufre nuestra vida: la insensatez y el pecado, porque te autodestruyen. Por eso, hermanos, tomemos una decisión el día de hoy. Vamos a decirle, Padre, yo no quiero ser insensato. Yo no quiero ser un necio. Yo quiero que pongas en mi corazón sabiduría para comportarme como sabio. Señor, yo no quiero vivir esclavo del pecado. Yo no quiero que el pecado me esté autodestruyendo. Señor, pon en mi corazón temor, porque yo quiero honrarte y seguir el camino de santidad. Vamos a orar para terminar. Padre, gracias por esta palabra y por este tiempo. Pido, Señor, que nos bendigas con ella. Que no permitas, oh Dios, que seamos arrastrados ni por la cizaña ni por nuestra propia carne. Porque nosotros sabemos que tú vienes pronto. Y no queremos ser parte de esa generación con el amor enfriado, engañados por falsos profetas,
viviendo apariencia de piedad. Nosotros queremos ser creyentes que den testimonio de ti, que seamos luz y sal en esta tierra. Gracias, oh Dios, por la palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les guarde y les bendiga. Querida Iglesia, después de escuchar la palabra de Dios y habiendo sido bendecidos con ella, hemos llegado al momento de ofrecerle al Señor nuestros diezmos y nuestras ofrendas. La palabra del Señor nos enseña en Proverbios 3, en el versículo 9, nos dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. En 1 Corintios, en el capítulo 16, versículo 2, también nos dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado guardándolo. Amados hermanos, el ofrendar a Dios es un privilegio enorme. Es de gran gozo para nosotros, porque de esa manera estamos contribuyendo para que la palabra de Dios corra y para que la palabra de Dios se esparza por todo el mundo, llegando a personas que están sin esperanza y en oscuridad. Así como nosotros somos bendecidos por ella, debemos desear desde el fondo de nuestro corazón a que muchos también la escuchen. Quizás nosotros no podemos ir, pero podemos contribuir con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, para que otros sí lo hagan, hermanos. El dar al Señor es una obligación, pero es un gozo al mismo tiempo que invade nuestro corazón cuando sabemos que estamos siendo agradecidos a Él. Nunca perdamos este privilegio, hermanos, de agradecerle a Dios a través de nuestras ofrendas, de nuestros diezmos, porque de esa manera, tal como dice su palabra, nosotros seremos también bendecidos. Vamos a orar, hermanos, para decirle a nuestro Señor aquellas cosas que hay en nuestro corazón en este momento. Padre Santo, te agradecemos enormemente por permitirnos el privilegio de contribuir con tu obra a través de nuestros diezmos, de nuestras ofrendas, Señor. Sabemos, Padre, que tú lo has instituido así porque sabes que es de gran gozo para tus hijos ayudarte y que se va a convertir en una gran bendición. Te pedimos, Padre, que tú bendigas todos estos diezmos y ofrendas que te ofrecemos, Señor, para que las manos que los van a manejar sean bendecidas y les dé sabiduría para usarla de la manera que tú has propuesto en tu corazón. Padre, te ponemos todo esto en tus manos para que tú lo bendigas. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, en este momento nosotros tenemos que realmente, en el lugar donde estamos, poner lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón, darle. Si estás en una iglesia celular, dale a la persona encargada, y si estás en tu casa, tómalo en tus manos, ponlo en un sobre y guárdalo para que en la primera oportunidad tú lo puedas entregar. Vas a ver el gran gozo y bendición que vas a sentir en tu corazón al poder darle a Dios un poquito de lo muchísimo que Él te da. Que Dios les bendiga y que tengan una bendecida semana. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.